Ok. Eh, eso no no creo que sea muy preciso, pero creo que tienes la idea. A ver, lo que es movimiento mecánico, pues básicamente en este tema lo que vamos a tratar es sobre la comprensión del movimiento y sus elementos. ¿Ok? La comprensión del movimiento y sus elementos. Los elementos del movimiento. ¿Ya? Porque en el movimiento nosotros vamos a tener distintos elementos de los cuales cada uno de ellos tiene bastante importancia. ¿Ok? Tiene mucha importancia porque el solo hecho de confundirnos en la comprensión del concepto de uno de ellos puede hacer de que nuestros cálculos salgan completamente erróneos. ¿Ok? Entonces, nosotros, cuando queremos hablar del movimiento, así como muchos están mencionando, hablaban del cambio de posición de un cuerpo. Y eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. En un movimiento, pues nosotros muchas veces vamos a poder detectar un cambio de posición. Y si digo muchas veces vamos a poder detectar el cambio de posición, es porque hay veces en las que no se puede detectar dicho cambio. Y para no poder detectar el cambio de posición en un movimiento, eso es el que lo detectemos o no detectemos, dependerá de uno de los elementos en sí. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si nosotros, ¿no? Este es un ejemplo que a mí me gusta hacer muy seguido, ¿no? Que era la de, la de red, ¿no? Si teníamos a red, si teníamos a red que estaba atrapando a un Pokémon, pues acá nosotros veríamos distintos elementos de dicho movimiento. ¿Ok? Así que vamos a ver aquí. Nosotros vamos a ver aquí que cuando nosotros tenemos... Cuando Red viene y quiere capturar a un Pokémon, pues nosotros nos vamos a poder identificar distintos elementos en dicho movimiento. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner que estaba queriendo capturar a un... A ver, vamos a poner que quería capturar a un Diglett. Ok, entonces, lo primero que nosotros debemos pensar es, ¿qué objeto es al que se le está aplicando un movimiento? ¿No? ¿Qué objeto va a ser el que va a mostrar los elementos del movimiento? En este caso, pues sería, claro, ¿no? Algunos lo dicen con su nombre técnico, pero obviamente la idea es que el que va a estar siendo, el que va a estar realizando un movimiento es la Pokébola, ¿no? Nuestra Pokébola. Entonces, nuestra Pokébola, que es la que está realizando el movimiento, ella va a describir, nos va a dar distintos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Pues primero, uno de los más importantes es que, por ejemplo, esta ubicación, ¿no? Aquí donde estaba la Pokébola inicialmente, aquí nosotros podríamos tener una posición inicial.
vamos a tener una posición inicial. ¿Ok? Pues vamos a tener una posición inicial. Luego, en el momento en la que llega hasta nuestro amigo Diglett, pues ahí se generará otro elemento. Dicho elemento será una posición final, ¿no? Que le vamos a poner acá. Posición final. Y ese vector que parte desde el inicio del movimiento hasta el final del movimiento, ¿cómo se le llama? A ver, quiero leerlo quiero leerlo en el chat. Muy bien, Carlos. A ver, a ver. Un vector es un vector. A ver, muy bien, Orrillo. A última hora, pero sí. Entonces, este de acá, bueno, acá Mía me ha enviado una super explicación, que por lo visto sí está correcta. Ya, muy bien, güey. A este elemento en sí se le llama desplazamiento. Desplazamiento. Y este desplazamiento, pues es un vector, ¿no? Un vector que parte desde una posición inicial a una final. Pero, no van a decir, pero o sea que ese es el único desplazamiento. Pues no. La verdad es que puede haber distintos desplazamientos aquí. Pero todo depende del tramo del movimiento que estemos estudiando. Si estamos estudiando todo el movimiento en sí, pues el desplazamiento partiría desde esta posición inicial hasta esta posición final. Si nosotros queremos desde que salió de la mano de Red hasta que llegó a este punto, pues nosotros acá deberíamos ubicar otra posición final y nuestro desplazamiento vendría a ser hasta acá. ¿Ok? O si nosotros queremos que ver desde que pasó 2 segundos hasta que pasó, bueno, desde que pasó medio segundo hasta que pasó, no sé, 2 segundos, ahí habría otra posición inicial, otra posición final y otro desplazamiento. Todo depende del tramo del movimiento que nosotros estemos estudiando. ¿Ok? Si nosotros queremos una parte del movimiento, pues habrá un distinto desplazamiento. Si estamos estudiando todo el movimiento, pues el desplazamiento será completamente todo. ¿Ok? Pero es un vector. O en otras palabras, es una flecha que tiene dirección, ¿no? Tiene dirección. Ahora, obviamente, que considero posiciones horizontales, ¿no? También puede haber posiciones verticales. En este caso, si esta es la posición vertical, tal vez hasta este punto capaz sea la misma posición vertical, ¿no? Entonces, dicho de esa manera, si comienza en una posición vertical y termina en la misma posición vertical y el desplazamiento va desde el inicio hasta el final, pues en este caso no habría desplazamiento vertical, ¿no? Porque si la posición vertical inicial y la final es la misma, pues básicamente no hay un desplazamiento vertical. Pero en este caso sí habría un desplazamiento horizontal, ¿no? Esto podríamos todavía especificarlo más, ¿no? Un desplazamiento horizontal. Ahora, ¿qué otros elementos del movimiento pues debemos entender? Primero, reconocer, ¿no? Este es uno de los más importantes incluso, es reconocer a quién estamos estudiando, ¿no? ¿A quién estamos estudiando? En este momento, como ya estaban mencionando algunos ahí en el chat, pues nosotros debemos reconocer a nuestro móvil, que en este caso es la Pokébola.
¿no? La Pokébola será nuestro móvil y será el que cambie de posición, ¿no? En nuestro móvil es el que cambia de posición. Ahora, lo que muchas personas estaban diciendo, pues eso lo voy a poner así de esta manera, ¿no? Este caminito blanco, porque cuando uno tira una Pokébola, ¿no? Ya sabe que todos siempre han tirado Pokébolas, y si no han tirado Pokébolas, pues es que no han tenido infancia. Entonces, si ustedes han tirado una Pokébola, pues obviamente no va a aparecer una línea blanca en el aire, ¿no? No va a aparecer una línea blanca ahí en el aire. Esa línea blanca es una línea imaginaria, ¿no? Y a esa línea, ¿cómo se le llama? A ver, quiero ver ahí en el chat. Ok, esta línea imaginaria, es como la unión de todas las anteriores posiciones de nuestro móvil, ¿no? De nuestra Pokébola, desde que salió de la mano de Red hasta que estaba llegando a la cabeza de Diglett, ¿no? Nosotros sabemos que la Pokébola ha pasado por ahí. Sabemos que la Pokébola ha pasado por ahí, pero obviamente no lo podemos ver. Esa línea imaginaria se llama recorrido, ¿no? Recorrido. Recorrido o trayectoria, ¿no? Esto de acá es muy distinto al desplazamiento, porque también, o sea, tiene una distancia, ¿no? O sea, tiene una longitud. Como decir, este es el camino real de la Pokébola. La Pokébola no fue en línea recta. La Pokébola hizo un camino. Ese camino también tiene una distancia y que por lo general es más grande que el desplazamiento, ¿no? Porque obviamente, si lo pensamos bien, esta línea blanca va a ser más larga que esta flecha roja, ya que si la estiro, pues saldría mucho más larga, ¿no? Pero ese de ahí es un recorrido, ¿no? Un recorrido, una trayectoria, es una línea imaginaria. ¿Qué es una línea imaginaria? Es el caminito que ha seguido, ¿no? Que ha seguido nuestro móvil. Los dos son importantes, porque los dos entran para el hecho de nosotros conocer cuándo es que estamos hablando de una rapidez o de una velocidad, ¿no? Que es otro elemento de nuestra Pokébola, ¿no? El cual es una velocidad. A ver, una velocidad. La velocidad o rapidez son distintas, las cuales las vamos a ver posiblemente en la siguiente clase, o capaz en esta clase si nos da tiempo. Lo cual creo que mejor sería para la siguiente, porque no quiero tocarla así nomás y dejarla al aire libre. Pero la velocidad es un vector, ¿no? Acá voy a poner entre paréntesis. No confundir con rapidez. Parecen y muchas veces valen lo mismo, pero no. No es, no es exactamente lo mismo. Incluso son distintos. Mía, sí, sí lo leí, solo que no lo iba, no lo iba a leer en voz alta. Ya, ¿qué otro elemento pues podemos encontrar? Dependiendo del tipo de movimiento, ¿no? Dependiendo del tipo de movimiento del cuerpo, también puede aparecer aceleraciones, ¿no? También pueden ver, claro, mía, eso es correcto, eso es correcto. Y te voy a dar un par de puntitos por eso, ya que justo me estás hablando de las diferencias entre la rapidez y la velocidad. Ok, otro elemento que me están mencionando ahí bastante, que qué casualidad que Carlos y Nahuel me estén hablando del mismo elemento cuando ni siquiera lo estoy tocando, es el tiempo, ¿no?
El tiempo, que el tiempo en sí, a ver, vamos a ponerlo acá. El tiempo, que obviamente no lo vamos a ver, ¿no? El tiempo en sí no es que nosotros pues controlemos el tiempo ni nada de eso, sino que el tiempo lo que nos va a decir es la duración del movimiento en el tramo estudiado. ¿Ok? Si nos dice de que desde que salió de la mano de red hasta que llega a la cabeza de Diglett pasó 3 segundos, está bien. Pero si nosotros queremos ver hasta este punto de acá, pues no va a ser 3 segundos, va a ser menos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos estudiar un tramo del movimiento, el tiempo obviamente va a ser distinto que el tiempo de duración del movimiento total. ¿Ok? El tiempo es la duración del movimiento en el tramo estudiado. ¿Ya? Es la duración del recorrido del móvil. Listo. Eh, ¿Qué otras cosas nosotros... A ver, ¿cuál es el elemento con el cual nosotros posiblemente no nos podamos dar cuenta del cambio de posición o de cómo ha sido el cambio de posición de nuestro móvil? A ver, el elemento que hace que nosotros no nos podamos dar cuenta de ciertos cambios de posición, a eso me refiero. A ver, de los principales uno de los principales elementos que a veces puede causar que nosotros, pues a veces no nos podamos dar cuenta del... A ver, uno de los principales elementos por el que nosotros a veces no nos podemos dar cuenta de cómo se ha realizado cierto movimiento es el llamado sistema de referencia. ¿Ok? Se llama sistema de referencia. Ese sistema de referencia lo que nos dice es que dependiendo de la forma en cómo nosotros podamos estar viendo a un móvil, cuando ese móvil realice cierto movimiento, nosotros tal vez podamos darnos cuenta de todos los cambios de posición que esté realizando, pero también tal vez no nos estamos dando cuenta de nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá he puesto una imagen que está como dentro de una caja, ¿no? Está dentro de una caja. Atrás de la imagen hay como una especie de sala y a un costado hay como una especie de personita corriendo y abajo en el piso pues hay un letrerito, ¿no? Hay un letrerito. Entonces, si yo estoy viendo a la bolita acá de frente, ¿no? Nosotros vemos que está en cierta posición y yo voy a empezar a moverlo. Yo voy a empezar a moverlo. Y lo voy a mover de forma horizontal. ¿Ok? A ver. Yo lo voy a empezar a mover de forma horizontal. ¿No? O sea, yo lo voy a estar moviendo más o menos de esta forma, ¿no? Y ha realizado un movimiento, ¿no? Un movimiento en la que se está moviendo
de una forma prácticamente horizontal, ¿no? O sea, estamos moviendo de una forma prácticamente horizontal. Es que trata de mantenerla casi en la misma línea. Pero ahora, si nosotros nos damos cuenta, aunque antes de eso, primero nos vamos a enfocar aquí, ¿no? A ver, acá en esta LED, en esta que es como una personita, vamos a ver que está prácticamente justo acá en esta intersección, ¿no? Está casi aquí por donde está el cruce como que del cuerpo y las piernas. Y aquí está justo en la colita de la L. Entonces, ¿qué pasa si yo realizo, ahora nuevamente, no como ya había dicho hace un rato, realizo un movimiento horizontal? ¿No? Realizo un movimiento horizontal. Pues si nosotros vemos desde el lado de la personita, pues sigue en la misma posición, ¿no? Sigue en la misma posición. Entonces, si nosotros hubiésemos estado viendo en dirección a la personita, ¿no? A este logo que es como una personita que está como metalizada, pues nos damos cuenta que por más de que haya realizado un movimiento en ese sentido, pues para nosotros que estábamos viéndolo desde un costado, pues no se ha movido nada. Pero sí se ha movido tal vez para el lado de acá abajo, ¿no? Que estaba acá en la parte de la L y ahora termina acá por el lado de la G. Pero en este lado, pues, simplemente estaba acá, o sea, se ha movido acá a la derecha. Para el letrero sí se le realizó un movimiento, pero para el lado del logo, pues, no ha hecho ni un movimiento. Entonces, ¿qué pasa si yo vuelvo a mover, por ejemplo, de aquí? Ahora sí lo voy a mover para la derecha. ¿No? Y lo voy a dejar a la altura acá del codo. Si yo veo acá abajo, pues sí se realiza un cambio de posición también. Se ha notado un cambio de posición. Pero si yo lo veo de frente, sigue ahí en la misma ventana donde lo acabamos de dejar, ¿no? Entonces, por más de que hayamos realizado otro tipo de movimiento, dependiendo de la ubicación donde nosotros hemos estado como observadores, puede que nos demos cuenta del cambio de posición, pero puede que no nos demos cuenta del cambio de posición. ¿Ok? ¿Y cómo se le llama a ese elemento del movimiento que causa que nosotros podamos notar cambios o no en la posición? Pues ahora sí, dejo esto y regreso a donde estaba. Pues a eso de ahí se le llama, se le llama, se le llama sistema de referencia. ¿Ok? Muchas veces, aunque nuestra visión sea tridimensional, muchas veces nosotros vamos a ver el mundo prácticamente como un plano. ¿Ok? A menos que lo veamos ya de forma estudiada y todo, pues nos daremos cuenta de todos los cambios. Pero muchas veces nosotros nos engañará la vista y prácticamente veremos todo como un plano, al menos las cosas que estén lejos. Entonces, eh, cuando nosotros vemos, ¿no? Yo veo de que Red está tirada en la Pokébola y está cayendo al Diglett, pero eso es lo que nuestro sistema de referencia nos dice, porque capaz, si yo estoy desde la posición del Diglett, ¿quién no me dice a mí de que el Diglett está viendo que la Pokébola está cayendo a su costado? ¿No? O sea, tal vez, o sea, para el Diglett, en teoría está yendo de frente, pero capaz está yendo a un costado. Y nosotros tal vez no nos estamos dando cuenta. ¿Ok? A eso me refiero. Nosotros a veces podemos pensar de que un cuerpo, ¿no? Imaginemos que tal vez estamos en la calle, estamos viendo dos autos de lejos que se están yendo uno a dirección de otro, ¿no?
Capaz tenemos acá un autito y por acá vemos otro autito que prácticamente están yendo en la misma dirección, pero luego cuando se van a chocar en teoría, pues se cruzan y siguen su camino normal. Y es porque nuestro punto de referencia, ¿no? Nos engañaba de esa manera. ¿Ok? Porque desde el punto de referencia, desde un sistema de referencia distinto, nosotros tal vez sí podríamos notar con mejor claridad las distintas posiciones de los cuerpos y sus movimientos en sí. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros, si nosotros fuésemos Diglett, ¿no? Y la Pokébola sí estuviese yendo hacia allá, pues nosotros tal vez veríamos este movimiento, ahorita se va a ver un poco raro, ¿no? Pero este movimiento tal vez nosotros lo veríamos algo así, ¿no? Donde en sí, donde en sí la Pokébola estaría subiendo y solamente estaría bajando, ¿no? Solo que si lo aprieto más desaparece prácticamente la imagen. Pero nosotros veríamos nomás que la Pokébola sube y luego baja, ¿no? Porque nosotros estamos viendo que no estamos notando toda esta curva que está realizando en el aire la Pokébola. Nosotros, desde el sistema de referencia en la que nos encontremos, sí, dime, Saúl, ¿ok? Entonces, desde otro punto de referencia, por ejemplo, en la que nosotros tal vez estamos, estamos en el cielo, y se llama, por ejemplo, en Wingull, quizás. Y estamos viendo hacia abajo, quizás nuestro Wingull solamente vería una línea. A ver, mira, ya te he puesto bastantes puntos por todo lo que es. Entonces, tal vez es nuestro Wingull cuando ve hacia abajo, ¿no? Tal vez nuestro Wingull está así, está yendo hacia... O sea, lo vamos a poner de... A ver, y si dibujo las alas así, no es porque no sepa dibujar, sino que Wingull tiene las alas así. Ya, si Wingull está así, capaz ve acá Red y acá lo ve a Diglett. Y va a ver simplemente que la Pokébola sale y ¡pum! Le va directo a Diglett. Y va a ver una línea recta, ¿no? No va a ver toda la curva que realiza. Y el otro, y uno de los ejemplos más mejor, o sea, los que mejores pueden explicar el tema del sistema de referencia es la de el lanzamiento de la moneda, ¿no? En el auto. ¿Ok? Entonces, con respecto al tema de la manzana, pues hay un ejemplo sencillo, ¿no? Si nosotros en el bus estamos agarrando una manzana y ¡pum! La tiramos hacia arriba y acá hacia abajo, y nuevamente hacia arriba y nuevamente hacia abajo, y nuevamente hacia arriba y nuevamente hacia abajo, pues obviamente para la persona que está adentro estaría yendo de arriba abajo, y para la persona que está afuera también estaría yendo de arriba abajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si cuando estamos tirando la manzanita hacia arriba, ok, esta de acá vamos a marcar una X, ¿ya? ¿Qué pasa si cuando la manzanita ha sido lanzada hacia arriba, todo el carro ya había avanzado? Entonces, la nueva posición de la manzana estaría aquí. Y cuando el carro ya avanzó,
Y cuando el carro ya avanzó, pues la manzanita regresa a la mano. Y la nueva posición de la manzana sería así. Para la personita que está adentro, la manzana lo único que hizo fue, fue simplemente ir de arriba hacia abajo, nada más, ¿no? Para la persona lo único que hizo fue ir de arriba hacia abajo. Pero para la personita que está afuera, la manzana no ha ido de arriba hacia abajo, ha ido haciendo una trayectoria que es llamada trayectoria parabólica, ¿no? Trayectoria parabólica. Entonces también no hay que fiarnos de el tipo de movimiento que nosotros estemos viendo. No va a ser siempre el mismo tipo de movimiento que otro tipo, que otra persona pueda estar viendo. ¿Ok? ¿No? Pues para la personita, o sea, así como para esta personita hubo solamente una velocidad vertical, para la personita de afuera hubo una velocidad vertical que lo hace mover de arriba hacia abajo, pero también hubo una velocidad horizontal, que es la que hizo que la manzana se desplazara hacia adelante, ¿no? Entonces, los cambios en los elementos del movimiento, dependiendo del sistema de referencia, es esta persona que está dentro del carro ve que la posición inicial y la posición final es la misma, porque la manzana sube y regresa al mismo sitio. Por lo tanto, hay desplazamiento cero. El recorrido simplemente va a ser una línea hacia arriba y una línea hacia abajo. La velocidad, pues la velocidad solamente va a haber una velocidad vertical que la lleva hacia arriba y regresa, ¿no? ¿Qué otra cosa puede? Bueno, el móvil no va a cambiar, ¿no? El tiempo, pues tampoco va a cambiar, porque lo que dure este movimiento para esta personita, pues va a ser la misma duración para la persona de afuera. Pero en esos cambios, en lo que sí ha cambiado, pues, así como esta personita veía que el recorrido era simplemente una línea hacia arriba y una línea hacia abajo, la persona de afuera lo ve como una curva parabólica. Así como esta personita veía que solamente tenía velocidad vertical, la persona de afuera pues veía una velocidad vertical que lo hacía subir y bajar, pero también había una velocidad horizontal que lo hacía ir hacia adelante, ¿no? Entonces, esos son los cambios. Esos son los cambios en los elementos del movimiento. O sea, el sistema de referencia te puede cambiar todo. Cambias el sistema de referencia y puedes cambiar absolutamente todo el tipo de movimiento. ¿Ok? Estar en un carro, estar afuera, son movimientos completamente distintos. A ver, ¿por qué el desplazamiento de esta personita es cero? O sea, de esta manzana para esta persona es cero. Pues porque el desplazamiento total, ¿no? O sea, cuando yo me refiero al desplazamiento total, desde el inicio del movimiento hasta el final del movimiento. El desplazamiento, desde el inicio hasta el final del movimiento, pues sería el cambio de posición que ha tenido desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces, si tú ves solamente este movimiento dentro del carro, tú verías que acá está la manzana, esta es su posición inicial, y cuando el hombre tira hacia arriba la manzana y luego regresa a la mano, pues la posición final vuelve a ser la misma posición inicial, ¿no? Y si son la misma posición, el desplazamiento es cero, porque nunca hubo cambio de posición. Eso me refiero con el tema de desplazamiento, que se refiere al cambio de posición. Otra cosa muy distinta es el recorrido, que sí hubo recorrido, ¿no? Porque subió y bajó. Y ahí hay una distancia recorrida, ¿no? La distancia recorrida sería todo esto que ha subido más todo lo que ha bajado. Pero el desplazamiento lo único que le importa son las posiciones iniciales y finales. Posición inicial, mano. Posición final, mano. ¿Hubo cambio? No hubo cambio. Por lo tanto, no hay desplazamiento. ¿Ok? Pero eso es para la personita de adentro. Para la personita de afuera sí hay cambio de posición, ¿no? Posición 1, aquí. Posición 2, aquí. ¿Hubo cambio de posición? Pues sí hubo cambio de posición. Por lo tanto, habrá
todo un tremendo desplazamiento, ¿no? Desde aquí hasta acá, ¿no? Obviamente al desplazamiento no le interesa todo este caminito que hayas hecho, solamente le interesa posición inicial y va a ver en qué punto se detiene, en qué punto termina mi movimiento. Ah, termina acá mi movimiento. Este es mi desplazamiento. Ese es mi desplazamiento. Para esta personita dice, mi posición comienza aquí. Y va a decir, a ver, ¿dónde termina el movimiento? A ver, sube, 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 sube. Y baja, 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 baja. Y ahí llego aquí. ¿Cuánto es mi desplazamiento? Pues no hay. No, no hay desplazamiento. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a tratar un poquito de algunas diferencias entre lo que es los tipos de movimientos. ¿Ok? Y vamos a hablar de los tipos de movimientos que vamos a estudiar durante este añito. No voy a mencionar mucha variedad, porque tal vez no lo vemos todo durante este año, pero vamos a ver de los que esperamos que sí podamos hacer. Primero, obviamente cuando me refiero al tipo de movimiento, ¿no? Como me refiero a los tipos de movimiento, me refiero a los tipos de movimiento en tramos, ¿ya? Así como, ¿quién dice? Movimientos notables, ¿ya? Porque obviamente, si nosotros queremos hablar del movimiento de un jugador de fútbol que se mueve para todas partes en todo momento, pues no son movimientos notables que se puedan verificar así, ¿no? A ciencia cierta. O sea, tendríamos que utilizar, o sea, tendríamos que calcular ahí netamente todo su caminito que está realizando y hacer cálculos un poco molestos, ¿no? Porque su movimiento es completamente irregular, ¿no? Es completamente irregular. Pero nosotros los movimientos notables que vamos a estar estudiando, pues son, primero, los movimientos rectilíneos, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, tienes una posición, tienes un caminito, ¿no? Un camino recto, y ya está, ¿no? Y ya está. Tenemos un cuerpito aquí. Tenemos un cuerpito aquí que va a estar yendo en una dirección, ¿no? A cierta velocidad. ¿Ok? Entre estos movimientos, pues podemos encontrar el popularmente llamado MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y el otro popularmente llamado, MRV, y el otro también popularmente llamado MBCL. ¿Ok? Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, que se llama así porque la velocidad no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar la velocidad ni la dirección, o sea, nada va a cambiar. Tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en la que la velocidad sí va a cambiar, pero va a cambiar de forma regular, o sea, con cierta intensidad, ¿no? Va a ir cambiando una intensidad constante, ¿no? En la que siempre va a estar subiendo o siempre va a estar bajando, pero no va a estar, hay que subo un poquito y luego bajo y que luego subo y que luego subo mucho, no, eso no. Por eso se llama uniformemente variado, ¿no? Y tenemos el MBCL, que es el movimiento vertical de caída libre, que es un movimiento como el MRV, pero vertical, ¿no? En la que ahí vamos a hablar sobre el tema de la aceleración constante que siempre nos afecta en el aire, que es la aceleración.
Esos son los movimientos rectilíneos. Luego vamos a tener lo que son los movimientos curvilíneos. ¿No? Los movimientos curvilíneos. En los movimientos curvilíneos, pues obviamente igual, pues, ¿no? O sea, el movimiento curvilíneo sería básicamente el movimiento de un jugador de fútbol, como digo, pero ese no es nada notable porque el jugador está aquí y luego empieza que por aquí, uy, 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 que se da unas vueltitas y luego, uy, empieza a correr y luego, uy, no, que regresa por la bola. Entonces, no. Los movimientos de un jugador de fútbol son demasiado irregulares. Así que en los movimientos curvilíneos, lo que sí vamos a estar estudiando son, primero, el, bueno, el MS1, el movimiento, bueno, este sí no tiene siglas, ¿no? Tenemos el movimiento parabólico. El movimiento parabólico, pues que básicamente es, ujú, o sea, tenemos un punto, tenemos otro punto. Ay, quiero punto, quiero el puntito. Ya, ahora sí, movimiento parabólico. En la que un cuerpito pues va a realizar una especie de curva en el aire, realizada únicamente por una velocidad que la va a separar del suelo y la propia gravedad la va a hacer regresar formando ese caminito en el aire, ¿no? Ese movimiento parabólico. Luego vamos a tener, ahora sí, el MCU, el MCV, ¿no? Que pues básicamente es un movimiento en la que en la que el camino pues va a ser completamente circular. En otras palabras, un cuerpito va a empezar el movimiento y en algún momento pues le tocará regresar a su misma posición, ¿no? Le tocará regresar a su misma posición y empieza a repetir todo el movimiento, ¿no? De forma circular. Obviamente, este de acá a veces es generado por movimientos clásicos de engranajes, movimientos clásicos de, por ejemplo, si acá tengo un perro amarrado a una cuerda y empieza a correr a una velocidad constante, pues puede formar este tipo de recorrido, ¿no? Un recorrido circular. Y finalmente un movimiento pues que no vamos a estudiar, pero que sí nosotros podemos verlo en el universo, es el movimiento elíptico. ¿Ok? El movimiento elíptico pues que obviamente no va a ser circular, pero también va a ser cíclico, básicamente cíclico, ¿no? Donde un cuerpito va a estar realizando un movimiento en ese sentido. ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de movimientos? A ver, en qué tipo de lugares podemos encontrar ese tipo de movimientos? Me lo dicen, me lo dicen. O sea, uno de los ejemplos más conocidos es el de la traslación de la Tierra alrededor del Sol.
Aunque, obviamente, si alguien se pone más quisquilloso, pues elíptico es lo más cercano, ¿no? Pero tampoco es que sea netamente elíptico, porque igual, o sea, igual el Sol al estar, ya que el Sol no está quieto y también se sigue moviendo, pues este sería más como una especie de toroide, ¿no? Que sería algo así como, oh, y viene así, viene así, viene así, ¿no? No sé si me dejó entender. Pero tampoco es que sea completamente fijo, ¿no? Siempre va a haber ciertas variaciones, ¿no? Ciertas variaciones. Pero la, el- la forma de movimiento que más se le acerca al movimiento planetario es el de el movimiento elíptico. Y obviamente si yo pongo el Sol aquí, y a mí me dice, profesor, pero el Sol no debería estar acá. Pues no, no, el Sol no tiene por qué estar en el centro. El Sol no, o sea, la elipse que es formada por el movimiento entre la Tierra y el Sol, pues primero es que la Tierra ni siquiera es que gire alrededor del Sol, ¿no? La Tierra gira alrededor del punto del centro de gravedad de ese sistema. O sea, ponte, si tenemos, si este es el centro del Sol, este es el centro de la Tierra, por toda la masa que tiene el Sol, pues el centro de gravedad quizás esté por acá. Entonces la Tierra gira alrededor de ese acá, ¿no? Alrededor de ese puntito. El detalle es que el Sol también gira alrededor de él, pero su movimiento no se nota tanto. Su movimiento no se nota tanto. Ya que la Tierra, pues es una piedrita, ¿no? Es una piedrita para el Sol. También podría decir de caída libre un asteroide. El asteroide no sería una caída libre, ¿no? Porque el asteroide, pues, es como que ha tenido su propio camino, ¿no? Es como que ha tenido su propio camino, vamos a ponerlo de esta manera. Ah, imaginaos, ¿no? Este era el camino del asteroide. Y ya, pues si justo se está cortando aquí y justo la Tierra va a pasar por ahí y justo el asteroide va a pasar por ahí, pues nos chocamos. Obviamente, por culpa de quién es que vienen los asteroides? Pues por culpa del Sol. Pero si nosotros nos damos cuenta, pues lo de los asteroides no es caída libre porque siempre es un camino completamente deformado. Y si prácticamente nunca nos ha caído un asteroide de la Tierra, es porque tenemos un hermano mayor, ¿no? Un hermano mayor por aquí, que es Júpiter, pues que dice, uy, no te metas con la Tierra. ¿No? No, dice, oye, tu piedrita que estás yendo por acá, le dice, no, pues no te metas con la Tierra, no te metas con la Tierra, métete conmigo. Entonces, uy, Júpiter se los atrae. Por eso que Júpiter a cada rato es bombardeo. ¿Ok? El movimiento del hula hula sería más circular que otra cosa. Porque aunque el hula hula esté pegado a cierta parte, ¿no? Aunque el hula hula esté pegado a cierta parte, a ver, por ejemplo, ¿no? Si dibujo a una persona, el tronco de una persona, ¿no? El tronco de una persona, bueno, aunque en parte, claro, ¿no? En parte sí sería elíptico, pero más porque el tronco de una persona no es circular, ¿no? Pero un poco que tendería a ser circular. O sea, si hacemos el movimiento del hula hula en nuestro brazo, por ejemplo, prácticamente sí sería circular, porque aunque, aunque el hula hula, voy a ponerlo de esta manera. Mm, A ver, aunque el hula hula
Ya, aunque el hula hula se esté moviendo de esta manera, ¿no? Se esté moviendo de esta manera, la, prácticamente el movimiento que tú estudias es el movimiento de esos extremos, ¿no? O sea, cuando está ahí, le dices a vamos a poner esto acá. Es decir, cuando está ahí, mi hula hula está pasando por acá. Y luego dices, pues cuando mi hula hula sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando por aquí, pues ahora mi posición más o menos está por acá, ¿no? Y nuevamente, pues cuando el hula hula está por aquí, tú dices, pues mi hula hula se quiere ir por aquí. Y si así te vas formando varios puntitos, pues al final casi que se forma una circunferencia, ¿no? Pero sí sería elíptica porque el tronco de las personas no es un círculo, ¿no? Sino que es algo así como algo medio aplastadito. Pero bueno, ya hemos estado hablando un poquito del tema de los tipos de movimiento. Esto es simplemente algo introductorio y así un poco garabateado.